Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende a qué hora me estén escuchando. Bueno, pues la verdad es que yo aquí les vengo a hablar un mensaje más, el primer mensaje del año, el primer video que todos estamos haciendo. Yo sé que muchos de nosotros ya estamos nerviosos y empezamos con muchas cosas que ya negativas. Por lo menos aquí nosotros tenemos que hablar de todo lo que hemos visto, que es el optimismo, el perdón y todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y entonces ahorita ya se está viendo lo que es el optimismo y el pesimismo, porque ahorita ya me imagino que los de cuarto, como les cuesta, ya están con aquello de que van a decir, no puedo hacer videos y que aquí, que allá, y que es muy difícil, que esto, ¿va? Sí, yo sé, así se empieza, porque así empecé yo no podía hacer videos, y el viejo lo sabe, y nosotros casi la mayoría de todos, aunque digan que no, fuimos a meternos en la casa de Peter Samuels a hacer nuestro primer video, y para más molestar, él lo editó, y eso es verdad, porque nadie podía, pero desde el principio se aprende, ¿verdad? Después todos se dieron cuenta de que si él podía, todos también podíamos, porque que él es un gran ejemplo, ¿verdad? Y él nos ha ayudado bastante, aunque digan que no, a todos nos ha ayudado, y cada compañero de nosotros nos ha brindado ayuda, ¿verdad? Y ustedes saben que si ustedes de cuarto necesitan ayuda con nosotros, ¿va? O alguien necesita ayuda de nosotros de quinto, no se preocupen en preguntarnos, porque nosotros les podemos ayudar, porque para eso estamos, nosotros ya pasamos lo que ustedes están pasando ahorita. Y no tenemos que dejar de que el pesimismo nos lleve a cosas malas, pues no nos metamos en la cabeza de que no podemos, porque sé que es difícil, porque la verdad es muy difícil, pero se aprende luego, aunque digan muchos que no, ¿verdad? Pero se llega a aprender. Y uno se da cuenta de eso y después ya uno hace los videos así, ¿verdad? Porque agarra práctica, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que del otro video, del otro tema del perdón que les tengo que hablar es del perdón, ¿verdad? El perdón es algo que muchos de nosotros nos cuesta practicar, que a veces nosotros no queremos practicar, pero es porque simplemente tenemos algo en el corazón de que no queremos, ¿verdad? Porque a veces nos hacen un daño y nosotros no queremos pedirle perdón a la otra persona, porque nosotros estamos con el rencor en el corazón y no podemos ver a esa persona, porque queremos de que ella nos pida perdón a nosotros. Si eso no es así, como dicen, ¿va? Uno hay que pedirle perdón aunque no tenga la culpa, porque se hace un gran favor, porque uno se quita un gran peso de encima. Es una cosa que no cualquiera lo puede hacer, porque muy pocas personas son las que pueden pedir perdón. Son pocas personas las que lo logran, ¿verdad? No cualquiera se puede hacer eso. Y también para eso hay que tener humildad, ¿verdad? Porque gracias a la humildad es que podemos hacer todo eso. Porque si nosotros somos humildes, tenemos un acto de humildad para pedirle perdón a una persona, entonces ahí es donde va a estar en nosotros lograrlo, pues, porque pedir perdón es ser humilde, porque aunque uno no tenga la culpa, uno le va a pedir perdón a otra persona. Y es algo que, como les digo, muchos confunden de que dicen que la humildad solo la tiene la gente pobre, y eso es mentira, porque no importa la situación económica, todos somos humildes si queremos serlo, ¿verdad? Porque, pónganle, ya sea de que ser humilde, ustedes van en algún bus, ¿verdad? Y miran una señora de que ella va parada, ¿verdad? Y saben que es una señora que está muy cansada. Un acto humilde es venir y decirle, señor, no se quiere sentar, siéntese, no hay ningún problema, yo me voy parado. Y uno que es joven, pues, uno que está acostumbrado a quedarse parado, pero como algunos ya estamos ahí tirados de que no queremos hacer nada, con el pesimismo de que no queremos lograr nada porque no podemos, entonces ahí es donde nosotros tenemos nuestros trajes en la cabeza, ¿verdad? Y entonces ese es el problema que muchos tenemos. Por eso digo, el acto de humildad cuesta, ¿verdad? Pero yo sé que todos lo podemos lograr, compañeros, no se rindan. Gracias.